Hola Roberto, buenos días. ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfecto, Jonathan. Listo, excelente. Bueno, primero un saludo muy cordial desde Bogotá, desde Justicia de la Universidad de los Andes. Estamos muy contentos de participar en esta serie de webinars, así que estamos muy felices de participar tanto en esta serie como en las demás que se vienen. Lo que queríamos hacer en este momento era hacer una breve exposición sobre lo que está pasando con el acceso a medicamentos en el mundo relacionado con el COVID, pero es importante, eh, o digamos, no podemos dejar de hacerlo si no recorremos un poquito el pasado y miramos cuál ha sido esa relación un poco compleja entre el norte global y el sur global en el acceso a medicamentos. Hace 20 años, los países del norte global, liderados por Estados Unidos, estaban presionando a la República de Sudáfrica para que no emitiera o digamos no permitiera la compra de medicamentos antirretrovirales genéricos de bajo costo, precisamente para proteger este nuevo sistema de innovación de patentes que se ha construido a partir de la Organización Mundial del Comercio y que buscaba en últimas que se armonizaran todas las normas en las cuales los países otorgan ciertos derechos para que los innovadores tengan un monopolio del mercado durante muchos años y así en teoría se innove y se incentive nuevos tipos de productos. Entonces hace 20 años Sudáfrica estaba pasando por una situación en la cual necesitaba el acceso a antirretrovirales para poder suministrarle este tipo de medicamentos a su población y así poder mitigar los efectos del VIH-Sida en su país. Y desafortunadamente el norte global presionaba en contra de eso para proteger muchos intereses comerciales de empresas que estaban en sus países. Y curiosamente, el 21 de abril, hace ya 19 años, el 21 de abril del 2001, fue cuando las 39 empresas que estaban demandando a Sudáfrica por emitir esta ley que les permitía comprar medicamentos más baratos, retiraron esa demanda precisamente por la presión global y por el activismo que se generó al momento pues, de quejarse de que este tipo de sistemas pues, ponía en riesgo la salud y la vida de las personas que tenían una enfermedad en su momento tan catastrófica como el VIH. Entonces, volvemos hoy a esta discusión sobre cómo los países deciden la manera en la cual acceden a los medicamentos, cuál es ese sistema que debería promover la innovación y cuál es la mejor forma de que entre todos, como un sistema comunitario internacional, podamos acceder a ciertas tecnologías que están protegidas también por un sistema de patentes que a veces suele ser bastante contraproducente para el sur global. Este tipo de activismo, en últimas, hizo en su momento, en el caso del VIH, hace 20 años, el tratamiento que en ese momento costaba $15,000 por año, hoy casi que cueste $75. Entonces la diferencia es gigantesca y ese es el tipo de impacto que podemos ver cuando tenemos un sistema que en últimas no le permite a los países del sur global acceder a los medicamentos. Porque si bien puede que hoy no tengamos certeza sobre cuáles son los tratamientos específicos que pueden ayudar a enfrentar esta nueva enfermedad como la COVID-19, pues no solo basta con tener el medicamento, sino que también se necesita acceder a él, también se necesita poder tener herramientas para poder llegar al medicamento y no solamente que se desarrolle ya. Entonces tenemos esas preguntas que hoy pues vamos a resolver. Algunas cosas importantes como para resaltar de lo que está pasando. El 23 de marzo Israel, que también en general ha hecho parte de país del norte global, emitió la primera licencia obligatoria para el medicamento Ketra, que está diseñado para atender las enfermedades de VIH. Por ejemplo, ya tenemos una licencia obligatoria que generó también mucha presión para que AVI, la casa, el laboratorio farmacéutico, que es el titular de la patente de este medicamento, decidiera que no va a ejercer ningún derecho de patente en ninguna parte del mundo por este medicamento, no solamente para COVID-19, sino para cualquier otro tipo de indicación. Entonces, estas discusiones sobre el acceso a medicamentos y sobre patentes ya está generando estos tipos de efectos. Lo mismo pasó en Ecuador y en Chile, en donde ya se han sacado diferentes tipos de normas que permiten al gobierno pensarse en una eventual licencia obligatoria para acceder a los medicamentos
Entonces estamos hablando de un movimiento global que se está dando además en Latinoamérica para precisamente hacer ese tipo de usos de las flexibilidades del sistema internacional de comercio para poder asegurar el acceso a los medicamentos una vez estén desarrollados. Otra de las cosas, por ejemplo, en Colombia también se emitió un decreto hablando sobre la declaración de interés público de las tecnologías relacionadas con COVID-19, aunque en el caso colombiano, por ejemplo, no se hizo una manifestación expresa de que esto pudiera llevar a una licencia obligatoria. Entonces, pues ahí vemos como ciertos países están más inclinados que otros y eso pues va a generar una conversación global bastante interesante. Y ese mismo día también, el 23 de marzo pasado, Costa Rica, el presidente de Costa Rica se comunicó con la Organización Mundial de la Salud o le hizo llegar más bien una petición para que se desarrolle en el mundo un pool, un conjunto de tecnologías, un conjunto de derechos de patente, de información de clínica, para que todos los países que utilicen recursos públicos puedan compartir la información y puedan compartir casi que el acceso a los medicamentos. Eso, por ejemplo, fue apoyado en una carta por más de 150 organizaciones que trabajan por el acceso a los medicamentos alrededor del mundo, en donde le pidieron, de hecho, al director general de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que por favor invitar a los países a utilizar las flexibilidades que tienen el sistema internacional para que se eliminen las barreras que permiten acceder a los medicamentos. Entonces ya tenemos Israel, tenemos Costa Rica, Ecuador, Chile, un gran movimiento latinoamericano por lograr acceder a los medicamentos. Y pues esto ha hecho que, por ejemplo, la Fundación Medicines Patent Pool, que es esta organización que está apoyada por UNITAR, anunciara que además del trabajo que está haciendo en tuberculosis, hepatitis C, también apoya a los países para lograr tener licencias voluntarias que les permitan acceder a los tratamientos que vayan a ser utilizados para enfrentar la enfermedad del COVID-19. Entonces, ahí vemos como hay muchas cosas que están pasando en estos momentos que van a permitir que nosotros como comunidad global nos montemos en este nuevo movimiento por lograr repensar las barreras del comercio y repensar también la forma en cómo el sistema está desarrollando pues digamos, un movimiento de innovación, pero que no ponga en riesgo el acceso a los medicamentos. Y solo para terminar y ya hacer la parte de escuchar a nuestros panelistas también y sus reflexiones, tener que hoy tenemos un panorama en donde hay tratamientos que son existentes y que eso, pues por ejemplo los antiinflamatorios de Roche o de Regeneron, eso podría servir mucho para lograr atender esta enfermedad y pues ya son medicamentos que ya están en producción, en masa y que pues, podrían llegar al sur global rápidamente, y lo mismo en Latinoamérica, mientras que otros tratamientos nuevos como los que está liderando Gilead, pues también son prometedores, pero pues de nuevo levantan muchas dudas sobre qué va a pasar con el tema del acceso a los medicamentos. Lo mismo, por ejemplo, hoy la base de datos de estudios clínicos de la Organización Mundial de la Salud muestra a hoy 1097 entradas de estudios clínicos relacionados con COVID-19. Entonces también hay una proliferación gigantesca de innovación que a veces parece que está un poco desordenada y eso es lo que motivó también a que la Organización Mundial de la Salud promoviera este nuevo ensayo clínico gigantesco internacional llamado el Estudio Solidaridad, en donde se busca evaluar 5 tipos de tecnologías que permitan saber si, por ejemplo, pues que podamos construir evidencia que nos permita tener mejor información sobre si esa es la mejor ruta terapéutica para enfrentar esta nueva enfermedad. Y de hecho desde hoy empieza el estudio en más de 100 países, lo cual pues indica que hay un movimiento global de colaboración para permitir este tipo de cosas. De nuevo, digamos, situaciones de política internacional compleja como la relación que hoy está teniendo los Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud hacen que sea muy difícil mantener esta cooperación internacional, pero afortunadamente, por ejemplo, los países del G7 manifestaron su apoyo unánime a la Organización Mundial de la Salud para poder seguir promoviendo este tipo de iniciativas globales. Entonces, vemos cómo hay digamos, un movimiento global por colaborar, por eliminar estas barreras que a veces pueden generar que las personas que necesiten los medicamentos no puedan acceder a ellos por el coste,
pero desafortunadamente también tenemos algunos países que han brillado pues por casi que ir en contra de este movimiento global y por nacionalizar sus acciones, como en el caso de los Estados Unidos o pues en el caso latinoamericano, por ejemplo, en un país como Brasil, que siempre ha sido muy activo en el acceso a los medicamentos, pues con un liderazgo que no parece estar muy a tono con este movimiento latinoamericano. Entonces, pues esta era una breve introducción para contarles que sí existe en estos momentos una preocupación legítima de los países latinoamericanos y en general del sur global por pensarnos desde ya y no cuando los problemas sean mucho más complejos, cómo vamos a acceder a los medicamentos y cuál va a ser la ruta tanto legal como operativa como logística para que estos medicamentos lleguen a las personas que los necesitan sin que ponga en riesgo ni la seguridad financiera de las personas, ni mucho menos de los sistemas de salud. En estos momentos son muy vulnerables a cualquier tipo de presión de este tipo. Entonces, con esto lo cierro manifestando digamos, reto complejo de la pandemia, que pues también sirve como una oportunidad para que nos repensemos cuál es la forma en la cual nosotros como comunidad global diseñamos un sistema que nos permita innovar, pero que también nos permita que las personas cada vez más accedan a los medicamentos que requieren sin tener que sacrificar sus finanzas. Muchas gracias, Jonathan. Excelente introducción. Creo que tenemos, como bien apuntaste, un desafío importante los países de la región y de los países en desarrollo en general, que cuando tengamos medicamentos disponibles que sean accesibles a los sistemas de salud y a las personas, y no tengamos los problemas, las limitaciones y los que suelen pasar.